Bienvenida, gracias, Cris. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 4 de esta serie de webinars que estamos llevando a cabo en Fundación Casa Nueva. Como saben, quienes nos han acompañado en las emisiones anteriores, hemos estado abordando diferentes temas relacionados con las adicciones. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos para que no haga interferencia los audios de los otros espacios y que podamos todos escuchar perfectamente la presentación, ¿sale? Em, para quienes no nos conocen, en Fundación Casa Nueva tenemos 21 años, justamente estamos cumpliendo nuestro 21 aniversario de atender a las adicciones, atender a personas que tienen este problema de consumo de sustancias. Y damos diferentes tipos de tratamientos. Uno de los tratamientos es el tratamiento residencial. Nuestra casa de internamiento está, que es con el modelo de comunidad terapéutica, está en El Chico. Está en El Chico, Veracruz. Allí damos el tratamiento residencial. Y para las personas que no requieren el tratamiento residencial o que por alguna razón, aunque no lo requieran, no están todavía listos para este tipo de tratamiento, pues tenemos el tratamiento ambulatorio en los centros comunitarios, que uno está ubicado en Jalapa, Veracruz, y el otro acá en la Ciudad de México. También atendemos a las familias. Esa es una característica de nuestra fundación, que nos enfocamos muchísimo con la atención a las familias en todos los centros, ¿no? En el residencial, ¿no? Pero las personas que están allá, también sus familiares reciben atención terapéutica. Muy bien, pues vamos empezando. Les presento el día de hoy, el tema que vamos a abordar es nuevas drogas con todo lo que esto implica. Nuestro invitado de hoy es el doctor Gerardo Anguiano. Ustedes lo conocen ya perfectamente. El doctor Gerardo Anguiano es psiquiatra, especialista en adicciones. Tiene ya varios años trabajando para la fundación, me parece que 11 o 12 años trabajando para la fundación, y actualmente él es el director del centro comunitario en la Ciudad de México. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? Bien, Soco, muchas gracias. Y es un gusto, como siempre, estar nuevamente en uno de nuestros webinars y en esta ocasión con este tema tan importante de las nuevas drogas y nuevas formas de consumo. Muy bien, Doc. Antes de que empecemos con el tema, nada más quiero dar algunas indicaciones para la dinámica del webinar. Como en las ocasiones anteriores, vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación. Si ustedes quieren irlas mandando por el chat y al final nosotros les vamos a dar lectura. Y les pido, por favor, encarecidamente que tengan sus micrófonos apagados para que no se metan ruidos extraños, ¿vale? Ahora sí, Doc. Entonces, las nuevas drogas y las diferentes formas de consumo. Platícanos un poco de eso. ¿Hay nuevas drogas o son las mismas que ya conocemos? Cuéntanos. Pues es una buena pregunta, Soco, porque en realidad el título lo escogimos así como nuevas drogas, porque aparentemente parece que son nuevas drogas. Sin embargo, es una situación en donde realmente no son nuevas drogas las que están, digamos, en uso actualmente, sino que son drogas que son viejas ya, son bastante conocidas, pero que existen nuevas formas de consumo, y eso es lo que es actual, ¿no? Las nuevas formas que existen para consumir estas drogas que ya tienen mucho tiempo de consumo, ¿no? Aquí puse drogas que se conocen desde hace muchos años, pero que han cambiado en su forma y característica de uso. Y ese es el tema que vamos a revisar el día de hoy, ¿no?
y van a escuchar drogas que ya conocen muy bien, que ya escuchan mucho en el día a día, pero que, digámoslo así, se pusieron de moda o que generan mucho ruido, y que de hecho incluso estaba viendo videos de noticias y estas cosas en donde les llaman así, ¿no? Nuevas drogas, una nueva droga que se está consumiendo ahora en las secundarias y preparatorias de nuestro país, ¿no? Y en realidad no es una nueva droga, es una droga ya muy viejita, pero que o surgió nuevamente un incremento en su uso o existen nuevas formas en que se consume esa droga. Y bueno, dentro de las drogas que quiero mencionarles en esta ocasión y que realmente son las drogas que más se están consumiendo en nuestro país actualmente y del cual tenemos un gran problema. La primera de ellas es la marihuana. La marihuana ha incrementado exponencialmente su consumo y es una de las que tiene más variedad actualmente en la forma de consumo. La nicotina es una vieja conocida, es la sustancia que genera adicción en el tabaco. Y les quiero platicar de la nicotina, que el tabaco lleva muchísimo tiempo, lo conoce todo el mundo y sabe sus daños y sabe su uso y demás, pero ahora está muy de moda el consumo a través de los vapes y los calentadores de cigarro, y que son nuevas formas que ha encontrado la industria para seguir vendiendo, seguir generando dependencias y obviamente ganando dinero, ¿no? Vamos a tocar un tema también delicado que se llama chemsex, es un término que se le ha puesto y que es el consumo de sustancias adictivas o psicoactivas con el propósito de tener relaciones sexuales. Y en ese caso tocaremos el punto de las metanfetaminas y del MDMA, que en su momento hablaremos en detalle de ellas, pero que es una situación que está generando muchos problemas en cuestión de dependencia de las sustancias. También quiero hablar de los alucinógenos, que también estos desde nuestros antepasados ya se usaban, ¿no? Y se siguen usando sobre todo para situaciones de rituales religiosos y espirituales y demás, pero que ahora ha surgido una búsqueda de estas experiencias, no solamente en el contexto espiritual, sino ya como en la búsqueda del placer y de nuevas sensaciones, ¿no? Entonces, tocaremos algunos de los alucinógenos que llevan mucho tiempo en el mundo, pero que ahora están como resurgiendo. Y por último, no puede faltar el tema del fentanilo, que afortunadamente en México todavía no es un problema de consumo, pero que es bueno prepararse para él porque nos va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Miren, estamos enfrentando en el mundo de las adicciones y en el consumo de sustancias muchos nuevos retos. Dentro de ellos, aquí pongo yo los que creo que son los principales. Está primero el aumento en la demanda y la facilidad de distribución de las drogas. Cada vez hay más demanda, cada vez hay más consumidores, cada vez hay más nuevos consumidores y la facilidad con que se distribuye, ¿no? Ahora en las redes sociales, en Instagram, en Rappi, en muchas de estas plataformas donde ya puedes hacer el pedido en línea y te lo llevan a tu casa en la motoneta y cosas así, pues ha hecho que el consumo se facilite y se incremente muchísimo. Hay mucha presión social para el consumo de sustancias, ¿no? Cada vez hay más jóvenes consumidores que presionan a otros jóvenes para consumir. Lo que les decía, la exposición a las redes sociales, la búsqueda de novedad, de experiencias más intensas, de experiencias inmediatas, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con la parte de la globalización, el acercamiento a la tecnología y el avance en la tecnología,
la búsqueda constante de sobreestimulación, ya no es suficiente una sola cosa, necesito varias al mismo tiempo y muy llamativas y muy rápidas y que generen mucho placer sin tanto problema. ¿Sí? Y por último, un punto muy importante es la normalización del consumo y de la búsqueda de estas vivencias intensas, extremas, rápidas, ¿no? El día de ayer que estuvimos en un evento precisamente, como decía Soco, de los 21 años de Casanueva, ¿no? El doctor Jorge Sánchez Mejorada nos hizo un comentario que al principio no le tomé como mucho interés, pero después me quedé pensando un poquito, porque él no decía, es que es increíble cómo ahora se habla del fentanilo y de los hongos alucinógenos y de la marihuana y eso, y nos hemos olvidado del alcohol, ¿no? Ya nadie habla del alcohol, ya nadie dice del alcohol, y tiene toda la razón. Se ha normalizado tanto el consumo del alcohol que ya es parte de nuestra vida. Digo, lleva mucho tiempo siendo la sustancia de más consumo en el mundo y sigue siendo la sustancia psicoactiva que más que más se consume en el mundo y además que más problemas genera. Pero además de todo, ya es una situación tan común que ni siquiera se ve como algo extraordinario, ¿no? Y estaba pensando en los pacientes nuevos que atendemos y que cuando les estamos preguntando, por ejemplo, la historia de consumo y cómo ha sido su vivencia con el consumo y cuántas veces consume y qué drogas consume y eso, a veces nos metemos tanto en otras drogas como la marihuana actualmente o las metanfetaminas y demás, que ya hasta en el ámbito de las adicciones se nos olvida preguntar el alcohol o la misma persona que está buscando ayuda ya ni lo menciona porque es como, pues es como parte de, ¿no? Y lo mismo pasa con el cigarro, ya nadie menciona que tiene tabaquismo, porque ya está tan eh, inmerso en nuestra sociedad que ya se toma como algo común, como algo habitual. Y eso es algo bastante preocupante. Y me Eh, quedo pensando, Gerardo, me quedo pensando en los factores que ponías, que planteabas eh, de lo que está cambiando, porque al final en tu teaser las sustancias que presentas pues son sustancias que más o menos conocemos, ¿no? Pero todos estos factores que tú estás planteando que tienen que ver con la cuestión social, me parece que eso es sumamente alarmante y que es algo en lo que hay que poner atención, ¿no? No solo en el tipo de sustancias, sino en las circunstancias sociales que estamos generando como sociedad, ¿no? Para estas nuevas formas de consumo y nuevas emociones que están buscando, sobre todo los jóvenes, ¿no? Exactamente. Y además, algo relacionado con esto, Soco, es que también, pues a los que nos dedicamos al tratamiento de las adicciones, también nos está generando nuevos retos, ¿no? Porque son cosas que no nos teníamos que enfrentar hace 15 años, 20 años, ¿no? Son cosas nuevas también para los tratamientos de las adicciones, son nuevos retos para enfrentar y que nos van a obligar a buscar nuevas aproximaciones para el tratamiento de las adicciones. Ya no podemos seguir con las pautas tradicionales de Alcohólicos Anónimos y los 12 pasos, incluso nosotros que usamos comunidad terapéutica como modelo de tratamiento, vamos a tener que empezar a cambiar, a buscar en otros lados, otras miradas, complementar con otras aproximaciones, porque si no, esto nos va a comer. Si de por sí siempre nos ha comido, ahora con todos estos nuevos retos se va a poner más difícil todavía. Bueno, de la primera sustancia que quisiera hablarles y que es, yo creo que la que más crecimiento ha tenido en el consumo, no solamente en México, sino en el mundo, es la marihuana. ¿Sí? Y con toda esta parte de el uso medicinal de la marihuana,
es una situación que ha llevado a que también se justifique el consumo de la marihuana de alguna forma porque pues tiene implicaciones médicas y por lo tanto si tiene implicaciones médicas debe de ser buena, ¿no? Aquí algunos nombres, seguramente conocerán muchos más, ¿no? La famosa mota, Mary Jane, el pasto, el porrito, el zacatito, en fin. Muy bien, qué hay de cosas nuevas con la marihuana? Aquí nada más para ejemplificar, les falta actualizar, digamos, las estadísticas en México que se detuvieron mucho por la pandemia y ya deberían de estar eh, para este momento las actualizaciones, pero pues se pospusieron por todas estos 2 años de la pandemia, pero seguramente va a ser una situación muy similar a la que observamos aquí. Aquí lo que les quiero poner es, con la marihuana y otras drogas, cómo vemos el aumento en el consumo, ¿no? De 2.4% para el 2011 a 5.3% en el 2016. Y seguramente aumentó otra vez al doble, muy seguramente. Y así para todas las drogas, si ven, ninguna disminuye. Y otra situación que es importante es que el consumo en mujeres también cada vez es más frecuente, cada vez aumenta más, y eso también va a implicar nuevos retos en el tratamiento de las adicciones que por historia ha estado muy enfocado a la atención de los hombres. Algo que es muy importante con la marihuana y que tenemos que tener muy presente, de que ya no es esa hierbita santa, ya no es esa medicina naturista, ya no es en pensar que ya no hace daño porque viene de una plantita, eso ya lo tenemos que olvidar, porque ahora las plantas con la tecnología ya son plantas modificadas genéticamente, son mezclas de diferentes tipos de marihuana y lo que buscan las personas que hacen esto, pues es obviamente generar más adicción, más dependencia para vender más y ganar más dinero. Y algo muy importante de la marihuana actual es que la concentración de THC, que ya es, antes tenía que explicar qué era el THC y ahorita ya es muy conocido, pero es el tetrahidrocannabinoide, que es la sustancia que genera la adicción con la marihuana y la que tiene estos efectos de producir el estado de high que se le conoce, ¿no? El estado de estar puesto, digamos, como dice. Actualmente las marihuanas actuales, las plantas de marihuana actuales, y aquí podemos ver la gráfica, como desde los 60 que hubo un boom en el consumo de la marihuana, actualmente el porcentaje de concentración de THC en la marihuana ha incrementado exponencialmente. Existen nuevas presentaciones para el consumo de marihuana, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de las tiendas que hay en muchos países ya actualmente. En México seguramente llegaremos a ver esta situación, ¿no? Pero hay de todo tipo de pastelitos que todos son con producto de marihuana. Existe algo muy, muy grave que son los concentrados de marihuana y aquí les puse hay muchas variedades, pero en general son estos dos, son la famosa cera, que en inglés wax o shutter, y las cápsulas de vapeo para los cigarros electrónicos, ¿no? Y que son concentrados en aceite de marihuana y que contienen cantidades de THC muy importantes. Y bueno, todas las variedades de alimentos que ya existen, ¿no? Y, que conocemos, las galletas, gomitas, dulces, paletas, brownies, panqués, muffins, en fin, lo que se les pueda ocurrir. Y esto que hablábamos de las redes sociales, pues si ustedes se ponen a buscar, en todos lados se encuentran receta para hacer panqué de plátano con marihuana, receta para hacer galletitas tipo Suki con marihuana, en fin, todas esas situaciones, ¿no? Es muy fácil ya el acceso para todo eso. Nada más rápidamente, algunos datitos de la intoxicación por cannabis o marihuana. Normalmente se inicia con una sensación de bienestar que se llega a su punto máximo 10 a 30 minutos después del primer consumo.
Aquí estamos hablando de la forma inhalada, ¿no? La tradicional, que es con un cigarro y que es a través de la combustión. Normalmente dura el efecto entre 2 y 4 horas. Y, por ejemplo, alguna diferencia con el consumo ingerido es que el efecto llega más tarde, ¿no? 40 minutos hasta 2 horas después, y dura aproximadamente entre 6 y 10 horas. Esto es importante no solo como dato curioso, sino porque muchas veces y ocurren sobreintoxicaciones. En la marihuana no hablamos tanto de sobredosis, porque para tener una sobredosis, es decir, efectos tóxicos graves de la marihuana, necesitarías consumir una cantidad muy, muy importante que es casi imposible de llegar a consumir, ¿no? Entonces, lo que sí es importante, y por eso pongo el dato, es que a veces las personas que no saben esto o que se están adentrando por curiosidad en el consumo de la marihuana y que lo prueban por primera vez de forma ingerida, a veces sienten que no les hizo, ¿no? Que no hay efecto. Y lo que hacen es consumir más. O sea, se comen, por ejemplo, 2 galletas de marihuana o una o gomitas o lo que sea. Y se esperan 1 hora y no hay efecto, ¿no? Y creen que no les hizo, entonces vuelven a comer otras 2 gomitas, otra galletita o cosas así, porque tarda a veces mucho el efecto de la marihuana y entonces esto va a producir que después tengan un doble efecto de todo el consumo que han tenido porque no tenían este dato, ¿no? Entonces a veces es importante tener este tipo de datos y otro es que el efecto dura mucho, mucho más. La afectación motora y cognitiva, es decir, en la memoria, en el aprendizaje, en la atención, puede prolongarse todavía más tiempo, ¿no? De 5 a 12 horas, incluso con la forma fumada. Estas son unas imágenes, ahí pueden ver algunas de las imágenes o formas en las que venden los concentrados de marihuana, esta que se ve como una escultura, una piedra preciosa o algo así, que de hecho le dicen eh, diamante de marihuana, ¿no? Y que son estos concentrados que tienen una cantidad de THC muy importante. Algunos hasta llegan a tener un 90% de concentración de THC, que es sumamente alta. Obviamente tienen un efecto más intenso, más duradero, y ese es el objetivo, tener un efecto mucho más intenso. Sin embargo, al tener estas altas concentraciones del THC, empiezan a aparecer síntomas que antes no se veían con la marihuana, ¿no? Era tradicional pensar que la marihuana era muy tranquila, que sus efectos eran muy ligeros, que solo te hacía sentir bien, que disfrutabas mejor la comida, que podías ver la película muy a gusto y reírte de tontería y media. Eso actualmente se está acabando, porque al buscar este efecto tan importante, empiezan a aparecer síntomas que antes no veíamos. Ataques de pánico, alucinaciones por marihuana, que son de las peores que he visto, ¿no? Y digamos que estoy acostumbrado a ver procesos psicóticos y con la marihuana se dan cuadros psicóticos con mucha irritabilidad, muy agresivos, muy inquietos, y además de difícil manejo, no responden bien a los tratamientos. Dentro de las complicaciones, lo que les estoy diciendo, ¿no? La psicosis de difícil manejo muy agitada, síndromes de abstinencia que ahora sí se ven con la marihuana y se ven muy marcados, que antes incluso decían que la marihuana ni generaba adicción ni tenía síndrome de abstinencia, ¿no? Y eso mucho porque pues la concentración de THC no era como suficiente para generar estas molestias en el síndrome de abstinencia, pero ahora se están viendo y se están viendo de forma muy importante. Y sabemos ya desde hace mucho tiempo que la marihuana ya es un factor de riesgo reconocido para el desarrollo de esquizofrenia. No en todas las personas, obviamente tiene que ser en una persona que tiene la vulnerabilidad para la enfermedad de la esquizofrenia, pero ahora con estos concentrados de marihuana, el riesgo, si antes era un riesgo hasta de 3 veces más de la posibilidad de generar esquizofrenia, ahora eso se ha incrementado 4 o 5 veces
el riesgo de presentar este tipo de enfermedades mentales tan graves. Existen dentro de las formas ingeridas, digamos, el riesgo es que cuando tú haces estas elaboraciones y estos alimentos, no sabes bien cuánta cantidad de THC va a tener, ¿no? Sí me escuchan ahí porque se acabaron la pila de mis audífonos. Sí, de hecho, te escuchamos mejor, creo. Ok, perfecto. Bueno, entonces les decía, cuando hacen estos alimentos con marihuana, uno de los problemas es que la cantidad de THC no se puede medir, digamos, ¿no? Y a veces una galletita puede estar más concentrada que la otra galletita o una gomita tener más THC que la otra, y eso hace un poco impredecible los efectos que puedas tener con el consumo, ¿no? Otra parte importante es que puede generar síntomas gastrointestinales muy importantes como la náusea, la hiperemesis gravídica, que es un vómito imparable, ¿no? Que la persona vomita y vomita y no puede detener el vómito. Se pueden dar cuadros de estreñimiento muy importantes o al revés, de diarrea. Y en el argot del consumo es lo que se conocía mucho como la pálida, ¿no? Ya me dio la pálida, que es esta náusea, mareo, vómito por el consumo de marihuana, pero con la forma ingerida se da este cuadro mucho más frecuente. Lo mismo que les decía, puede haber un efecto mucho más prolongado y muchos dicen, bueno, pero no me va a dar cáncer de pulmón porque como no la fumo y solo me la como, así ya no voy a tener cáncer de pulmón. Pues no, pero sí vas a tener cáncer de estómago, cáncer intestinal, en fin, ¿no? Sí se ha demostrado que el consumo de marihuana ingerida aumenta el riesgo importantemente de cáncer gástrico y de cáncer intestinal. Dentro de los efectos de la intoxicación, ¿no? Muchos de los que ya son conocidos, genera este sentimiento de euforia al principio, disminuye la ansiedad o puede aumentar la ansiedad, risas inadecuadas o de fácil acceso, digamos, distorsión en el tiempo pasa mucho más lento, hay retraimiento social, se altera la memoria, la concentración, eso ya lo sabemos muy bien. Puede haber alucinaciones con estas formas más concentradas, paranoia, en fin. Eh, Algunos de los datos ya también muy conocidos, ¿no? Los famosos ojos rojos, la hiperemia conjuntival, puede aumentar la presión arterial o disminuye la temperatura, en fin, se seca la boca, entonces, la sensación de ingravidez, que es esta sensación de estar flotando, de estar en las nubes, en fin, nada más para recordar un poquito los efectos de la marihuana. Algo que es muy importante para nosotros en la parte de salud mental y psiquiatría es esta complicación del consumo de marihuana, sobre todo con un consumo frecuente y prolongado, que es el síndrome amotivacional, en donde es como una depresión crónica grave, de que además de todo no responde bien a los antidepresivos y en donde hay mucha apatía, sensación de aburrimiento, alteraciones del juicio, sobre todo en el juicio autocrítico, porque me siento con poca valía, con ideas de pesimistas, fatalistas. Baja mucho la capacidad de aprendizaje, la concentración es muy pobre, la memoria obviamente se afecta, pérdida de relacionarse con los demás, me aíslo, me quedo en mi lugar, no me muevo de hacer nada ni de superarme, en fin, ¿no? Es como una depresión bastante intensa y que no responde bien a los antidepresivos porque obviamente el origen no es la depresión, sino es esta consecuencia llamada síndrome amotivacional y que ahora con las concentraciones más elevadas de THC se ve con mucha más frecuencia.
Algunas conexiones entre el consumo de marihuana y trastornos psiquiátricos. Sabemos que aumenta el riesgo de depresión, trastornos de ansiedad, lo de la esquizofrenia que ya habíamos platicado, eh, aumento en la ideación y intentos suicidas, el síndrome motivacional que ya les comentaba, en fin, ¿no? Entonces, como vemos, la marihuana cada vez genera más problemas, más complicaciones y esto desgraciadamente va cada vez más en aumento. Otro de los temas que es un tema también delicado que es, pero que es actual y que es muy importante, es esto que se le llama el chemsex. El chemsex es un término que se utiliza para eh, hablar acerca de el consumo de sustancias psicoactivas para tener relaciones sexuales, ¿no? Eh, Hay algunos términos que se utilizan en redes sociales, en estas aplicaciones para citas y demás, en donde se ponen estas iniciales PNP, por ejemplo, ¿no? Party and Play o fiesta y juego, que lo que quiere decir es esto, ¿no? Que va a haber la oportunidad de tener relaciones sexuales con el consumo de sustancias, ¿no? Esto es algo que está que lleva mucho tiempo, ¿no? No es algo nuevo, les decía, pero que ahora cada vez está cobrando más fuerza, más importancia y cada vez está siendo más frecuente. Esto surgió mucho en el, digamos, con los hombres que tenían sexo con hombres, y en donde se utilizaba comúnmente lo que se le llaman los poppers, que son solventes inhalables, eh, porque además tienen un efecto de relajación del esfínter anal. Entonces, por esta facilidad para tener la relación sexual es que se usaba mucho, desde hace muchos años, les digo, no es nuevo, pero que se utilizaba con este fin, ¿no? Tener esta relajación anal, facilitar la relación sexual y con ello pues aumentar el placer de la relación, ¿no? Ahora, las sustancias que más se están utilizando con este fin son las metanfetaminas, que es el famoso cristal, y otros estimulantes como el MDMA, que es el famoso éxtasis, ya desde hace mucho tiempo conocido, ¿no? Que es un derivado anfetamínico y que tiene las propiedades de generar mayor sensibilidad en los sentidos, mayor placer, relajación digamos, del super yo, ¿no? Me desinhibo, ¿no? Entonces eso facilita la relación, tanto de vínculo como de placer, ¿no? Otra droga que se utiliza mucho es el GHB, el ácido GABA hidroxibutírico, que también es una de las drogas que se usan mucho con este fin. El objetivo es facilitar la relación, desinhibir a la persona y lograr mayores sensaciones y con ello mayor placer. Les digo, era muy frecuente anteriormente en el sexo gay, hombres con hombres, pero cada vez está siendo más utilizado en la comunidad LGTB+, ¿no? Cada vez se utiliza más. También en las relaciones tradicionales heterosexuales, también con esta búsqueda de mayor placer, de facilidad para la relación, también se están utilizando con mayor frecuencia, y se utilizan estas drogas, el éxtasis y el GHB, porque se les llama que son drogas empatógenas, es decir, que generan una facilidad en la empatía, o sea, es más fácil relacionarme con el otro y sentir que lo conozco desde hace mucho tiempo. Esa sensación es un efecto de este tipo de drogas. La búsqueda de nuevas experiencias, como decíamos desde un principio, experiencias más rápidas, más intensas, centradas en el placer, es lo que ha llevado a este tipo de uso en las sustancias llamadas drogas. Hay un mayor uso también ya en la masturbación, también lo mismo con esta búsqueda de un placer aumentado.
Y obviamente, digamos, esto puede ser como una herramienta o se puede ver como un juguete o como algo para potenciar, digamos, las relaciones sexuales y no tendría nada de malo, ¿no? Si el objetivo fuera así de sencillo, digamos, ¿no? El problema es que con el uso constante hay diferentes problemas que se empiezan a generar. Dentro de ellos, eh, bueno, obviamente aumenta el riesgo de muchas enfermedades, ¿no? Porque generalmente bajo el influjo de las sustancias psicoactivas, pues se tienen relaciones sexuales inseguras con personas que no conozco bien. Generalmente a veces se usan protecciones al principio, pero después se olvida uno de utilizar las protecciones, sobre todo protección física, como sería el condón, el uso del condón, ¿no? Hay un mayor riesgo de la transmisión de infecciones de transmisión sexual, se generan prácticas sexuales de riesgo, como lo que se conoce como el sexo duro, que es una relación sexual muy intensa, brusca, ¿no? Y eso lleva a que se generen lesiones en la mucosa, ya sea vaginal, anal, en la mucosa oral, y eso promueve la transmisión de infecciones, que se tienen múltiples parejas sexuales. Algunos términos como el slam sex, que es el sexo con drogas, pero de uso intravenoso, y entonces se comparten las jeringas, se usan varias veces las agujas, y esto aumenta el riesgo de infecciones como VIH, hepatitis C, hepatitis B. Eh, los riesgos en la salud mental con estas prácticas es que se generan relaciones interpersonales en donde la relación es lo último que importa, sino la base es el consumo de la sustancia. Entonces ya busco la relación sexual como pretexto para consumir, y la importancia es el consumo y no la relación humana, ¿no? Eso es parte de lo que ocurre con esto. Obviamente está bajo el uso frecuente de estas sustancias, pues está el riesgo de generar una adicción, de generar una dependencia a esa sustancia, que eso es realmente lo que ocurre, porque Media hora, de estas personas que 8 he atendido que tienen problemas de consumo de sustancias, muchas de ellas empezaron así, ¿no? Teniendo este tipo de prácticas de chemsex, y después generaron una dependencia a alguna de esas sustancias, en general al cristal, que es una sustancia que sabemos que es muy adictiva, muy potente, que genera destrucción rápida de nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente es uno de los más grandes riesgos en estas prácticas. Eh, se se desvirtúa la relación sexual, ¿no? El placer está enfocado en sentir sensaciones por la sustancia y no por la relación. Se pierden los vínculos, se dan relaciones superficiales, se generan vacíos emocionales. Hay un riesgo aumentado de depresión, ansiedad. Y cuando se dan este tipo de relaciones utilizando una sustancia para poderme vincular con el otro, generalmente también es indicativo de que previamente había algo, ¿no? Depresión, ansiedad, timidez extrema, problemas para relacionarse, para generar vínculos, ¿no? Y que al principio la sustancia parece que es la solución perfecta y magnífica para todo este tipo de situaciones, pero después empeora todo al doble, al triple, ¿no? Como siempre decimos en adicciones, la factura que se paga es muy cara. Este es el éxtasis, ¿no? Generalmente vienen estas presentaciones, ¿no? Pastillitas muy coloridas, ¿no? Chistosas, con figuritas, en fin, ¿no? Que generalmente es la marca del narco, ¿no? Que la fabrica, pues. El MDMA es el 3,4-metildioximetanfetamina, es el famoso éxtasis, o tachas también le llaman, love pills, porque se utiliza mucho con este fin. Es una droga muy empatógena, como decía, y es lo que
lo que les comentaba, perdón, que genera empatía, sensación de que amas a la otra persona, cercanía emocional, en fin, ¿no? Es uno de los atractivos de estas sustancias. Hay mucho consumo o anteriormente casi el consumo se estaba dado en los festivales de música electrónica, ¿no? En los famosos raves. Porque pues con ese tipo de música y con el incremento en la sensación de los sentidos que dan este tipo de drogas, pues era muy placentero escuchar esos ritmos y ese tipo de ritmos y las luces y los láser y todas esas sensaciones eran digamos, es un tipo de música muy sensorial y estas drogas al potenciar las sensaciones, pues son muy buscadas, ¿no? Genera desinhibición marcada, lo que lleva a favorecer las relaciones, ¿no? Y obviamente con este fin sexual. Dentro de sus complicaciones, algunas de ellas es que genera aumento en la temperatura, a veces puede generar un aumento muy importante que puede poner en riesgo la vida, deshidratación grave y obviamente cuadros psicóticos, alucinaciones, ideas paranoides, demás. Y por último, el cristal. Bueno, dentro de esto el cristal, que es la metanfetamina, que sabemos que es un estimulante muy potente, tiene efecto muy rápido, muy potente, generalmente dura muy poquito y eso hace que el consumo se vuelva compulsivo porque se pierde el efecto muy rápido y nuevamente quiero buscar el efecto, vuelvo a consumir, se pierde muy rápido, vuelvo a consumir y así estoy todo el tiempo consumiendo, ¿no? Se genera un consumo muy compulsivo. Tiene este efecto relámpago o de oleada que se llama, que es un efecto muy placentero, es un placer muy grande en muy poquito tiempo del consumo. Eh, el consumo puede ser inyectado, fumado, que es lo más común. Eh, También se tritura en estos cristales y se puede inhalar también. En fin. Eh, Algunas de sus complicaciones del uso de las metanfetaminas: se descalcifican los huesos, sobre todo las piezas dentales, y se caen los dientes. Hay escoriaciones en la piel, hay deshidratación, empieza a generarse, se acumulan estos pequeños cristalitos, van por todo el cuerpo y se atoran en los vasitos de la piel, que son los más pequeñitos, y ahí empiezan a generar irritación y empiezan a generar mucha comezón, que es la pica, ¿no? Empiezan a rascarse, empieza a generar mucha ansiedad, obviamente no hay una buena higiene y se empiezan a generar muchas infecciones en la piel. Esa es una de las características con el consumo del cristal. Hay riesgo de ulceraciones en tubo gástrico, hemorragias, crisis hipertensivas, infartos, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, trombosis, en fin, muchas consecuencias. Ya hablando rápidamente de lo que es la nicotina, ¿no? Que ya es un viejo conocido con el cigarro, ¿no? Pero que ahora se da mucho el consumo con los famosos vapes, ¿no? Los cigarros electrónicos y los calentadores de tabaco. El problema de esto es que lo que se está viendo es que en lugar de bajar el consumo de productos con nicotina, está aumentando cada vez más. Y esto porque las sustancias que tienen nicotina, estos aceites que tienen la nicotina, tienen generalmente una mayor concentración de nicotina que lo que tiene un cigarro tradicional. Y la única oferta que tienen Gracias. es que, o lo que promocionan es que al no tener ya un consumo a través de, digamos, la combustión, que es lo que genera mucho daño a nivel pulmonar, ¿no? Y al eliminar muchas de las sustancias tóxicas que tiene el cigarro tradicional, entonces es una forma más sana de consumir
la nicotina, ¿no? Eso todavía no lo sabemos, todavía no hay tiempo suficiente para ver los daños que va a ocasionar el consumo de de estas vaporizaciones, del consumo de estos aceites, ¿no? Porque finalmente lo que se está vaporizando, ese humito blanco que se ve, pues es la vaporización de ese aceite que contiene muchas cosas, entre ellas saborizantes, fragancias, la propia nicotina, en fin, ¿no? Entonces, todavía no hay tiempo suficiente para ver qué daños se pudieran producir a nivel pulmonar con el uso de estas sustancias, ¿no? Por eso todavía parece ser que es más sano consumir vaporizadores o nicotina a través de vaporizadores o calentadores de tabaco que el tabaco tradicional. Pero bueno, tendremos que esperar para ver en qué errores nos metimos y qué estamos cometiendo. Además, es mucho más caro, ¿no? El gasto es mucho mayor para el consumo de estos productos. Hay una mercadotecnia muy importante y además enfocada a los nuevos adictos del futuro, ¿no? A todos nuestros jóvenes, adolescentes. Y bueno, la mercadotecnia es brutal, es brutal. Todo este humito, esta vaporización, pues es la que contiene todos estos aceites. Puede tener aceite con nicotina o con THC, ¿no? Con productos de marihuana. Y es lo que les decía, al momento no sabemos todavía qué daños se van a producir a nivel pulmonar. Existen algunos riesgos ya conocidos. Esto de la explosión de las baterías ha disminuido porque han mejorado la tecnología de los dispositivos para la vaporización, pero antes explotaban las baterías y generaban quemaduras muy importantes, tanto en mano o si lo traían en la bolsa, pues con pérdida de tejido, en fin, problemas muy importantes. Eso se ha reducido porque han mejorado la tecnología de las baterías, que era lo que explotaba de estos dispositivos, ¿no? Lo que les decía, contienen, no es que estén libres de productos químicos, o sea, contienen aromatizantes, saborizantes, aditivos, y que pues al momento no sabemos qué daño va a producir. Hay algunos que ya se conocen, por ejemplo, con cierto tipo de aceites que ya de hecho ya están prohibidos, que usaban aceite de coco o aceite con vitamina E y que se relacionaron con enfermedad pulmonar muy importante, incluso en algunos casos hubo muertes, ¿no? Aquí en un estudio que se hizo hubo 39 muertes en Estados Unidos por el consumo de estos vaporizadores con este tipo de aceite, aceite de coco y de vitamina E, que les digo ahorita ya por este antecedente se prohibió, pero bueno, lo mismo será con los otros aceites. Bueno, ya estamos por terminar. Hablando de los alucinógenos, que son, digamos, lo que está muy en boga actualmente es el consumo de tanto hongos alucinógenos, que son los famosos chocongos, ¿no? Que ahora los mezclan con chocolate para hacerlos más atractivos, que sepan mejor y demás. Incluso hasta se ofrecen en mesas de boda y eso, en lugar de la mesa de dulces tradicionales, ahora es la mesa de chocongos y bulbos de peyote y cuadritos de LCD y cosas así, ¿no? La sustancia que genera, digamos, el efecto alucinógeno en los hongos es la psilocibina, en el peyote es la mescalina y en algo también muy de moda que son los viajes de ayahuasca, es el DMT o dimetil triptanol. Tienen obviamente efecto alucinógeno. Lo que atrae mucho es esta búsqueda de sensaciones aumentadas, diferentes, distintas, ¿no? Como les digo, ha aumentado mucho su consumo y se ha normalizado, ¿no?
que ese es un gran riesgo, porque entonces no vemos los riesgos y los jóvenes no ven los riesgos en el consumo y entonces lo hacen de manera muy sencilla, y además si todo el mundo lo está haciendo, pues yo también, ¿no? Hay poca regulación en estas sustancias. Está orientada, como en muchas otras, a la prohibición, ¿no? Pero no hay programas verdaderos de prevención, no se aplican estos programas de regulación, tampoco se aplican bien, en fin, ¿no? Entonces está en un limbo toda la cuestión legal en cuanto a esto. Y actualmente la psilocibina y un poquito la mescalina están en estudio para encontrarles un uso medicinal, ¿no? Para depresión, para ansiedad, depresión resistente, ataques de pánico, estrés postraumático. Entonces, es lo mismo que ocurre con la marihuana, ¿no? Al tener un supuesto uso médico, pues eso disminuye la percepción de riesgo y justifica su consumo, ¿no? Es que estoy deprimido, pues me voy a echar unos honguitos para que se me quite la depresión. Muchas personas lo usan con indicaciones no validadas, ¿no? Para aliviar la depresión, para aliviar la ansiedad. La ayahuasca, por ejemplo, los viajes de ayahuasca se promocionan muchísimo con ese fin, ¿no? Si estás deprimido, ven, se te va a quitar. Incluso hasta se promociona el uso de LSD, hongos alucinógenos, ayahuasca para el tratamiento de las adicciones, sobre todo para el alcoholismo, ¿no? Que me parece la peor aberración que puede existir, ¿no? Una sustancia adictiva para quitar otra sustancia adictiva, ¿no? Pero bueno, es algo que está de moda, es algo que está ocurriendo. Y pues como siempre para este uso como muy espiritual, ¿no? Y de crecimiento espiritual. ¿Cuáles son las complicaciones del uso de estas sustancias? Pues cuadros psicóticos muy importantes, muchos de ellos lo que se conoce como los malos viajes, ¿no? Donde son psicosis terroríficas que generan a veces mucha agresividad, o que son alucinaciones muy agresivas que generan ataques de pánico, huidas intempestivas, que eso a veces es lo que pone en riesgo a la persona, porque están alucinando con el diablo, con animales como víboras, arañas y demás, y salen corriendo, por ejemplo, y no se dan cuenta que están atravesando una calle y los atropellan, no se dan cuenta que se acabó la azotea y siguen corriendo y se caen de las azoteas. En fin, situaciones como esas son las que ponen en mucho riesgo a las personas con estos cuadros. No pueden distinguir la realidad de la fantasía, a veces se generan accidentes o supuestos accidentes y en realidad son a veces actos suicidas. Eh, Pueden tener alteraciones cardiovasculares muy importantes, generación de arritmias, hipotensión muy importante que puede poner en riesgo la salud. Y obviamente dicen mucho que los hongos y que el LSD y demás no generan adicción, pero por supuesto que sí generan adicción, actúan en el circuito de recompensa, y si actúan en el circuito de recompensa generan o son potencialmente generadores de una adicción. Y otra cosa importante es que pues siempre una droga, cualquier sustancia de consumo, es la puerta de entrada a otra sustancia de consumo, ¿no? Esto es lo que les decía, los chocongos están muy de moda, el ayahuasca ya lleva un buen tiempo con estos promocionales de hacer un viaje espiritual, aliviar el alma, mejorar la depresión, en fin, todo eso. Y otras sustancias que están muy en uso actualmente, que bueno, les repito, el uso de la salvia divinorum, que es esta plantita que les pongo ahí, por eso se llama Magic Mint, porque asemeja un poquito las hojitas de menta. Es un potente alucinógeno y que lleva mucho tiempo su uso, pero actualmente ha resurgido entre los jóvenes el uso de la salvia. Y ya por último, el famoso fentanilo, ¿no? Que está muy de moda, muy mencionado. En Estados Unidos es un grave problema de salud
pública, ¿no? Por la sobredosis que se han generado y el gran número de consumidores jóvenes que existen en Estados Unidos. Algunos de sus nombres: Fenta, Tango, Heroína Blanca, en inglés Poison, Chinatown, China Girl, en fin, ¿no? El fentanilo es un analgésico, ¿no? Opioide, es lo que se conoce como los famosos narcóticos, y que es muy, muy potente, ¿no? De hecho, es una medicina, no es una droga, es una medicina que se ha utilizado con fines recreativos, ¿no? O con fines placenteros. Y el problema del fentanilo es que es muy potente, extremadamente potente, ¿no? Se dice que es de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Aquí en la imagen que ven, ¿no? Es para representar cuál es su potencia, ¿no? Es como la 50 veces más potente que la misma heroína y que la morfina hasta 100 veces, ¿no? En su forma medicinal, digamos, para lo que está hecho es tanto para procesos anestésicos como para analgesia. Y bueno, pues después se ha utilizado de forma diferente, ¿no? Lo mismo pasó con la heroína también, y la morfina, o sea, en su momento fueron medicamentos. La heroína era un medicamento para la tos en tuberculosis, ¿no? Y después, pues, hubo el problema de la dependencia y el mal uso, y bueno, se tuvo que prohibir, pero en su principio era un medicamento. Lo mismo la cocaína se utilizaba para procedimientos dentales, ¿no? El polvo de cocaína se utilizaba en las encías, se adormilaba y con eso podían hacer procesos dentales. Y después, bueno, pues al tener estos efectos placenteros, se empezó a distorsionar su uso y a generar adicciones y bueno, pues se terminaron prohibiendo, pero muchas de las drogas actuales han sido medicamentos en su inicio. El fentanilo se vende de diferentes formas para su uso ilegal, ya sea en polvo, donde se pueden hacer preparaciones para inyectarse, gotitas en papel secante, como también se vende el LSD, ¿no? Y se comen los papelitos también, goteros para ojos, pastillas, vaporizadores nasales, en fin, toda la variedad que quieran, ¿no? Y otro problema grave es que el fentanilo se está combinando con otras drogas para generar una sensación mucho más placentera, mucho más potente, pero a la vez también generar más rápido una dependencia a la sustancia, ¿no? Y con ello, obviamente, enganchar a las personas para la compra y uso de todas estas sustancias. Algo que atrae mucho del efecto de los opiáceos es un efecto inicial euforizante, tremendamente euforizante, que es el famoso rush de los opiáceos o de la heroína, que es de las más utilizadas, pero es una sensación extremadamente placentera, muy rápida, ¿no? Se siente muy rápida esa sensación. Dicen que es una de las sensaciones más placenteras que puede haber en la vida, ¿no? Y después de esa, que dura muy poquito, viene una sensación de tranquilidad extrema, ¿no? Y luego ya viene la parte depresora de los opiáceos, que es finalmente lo que mata, ¿no? Lo que produce la muerte en la sobredosis es que deprime tanto al cuerpo que deprime el sistema respiratorio y la persona deja de respirar, tiene un paro primero respiratorio y después un paro cardíaco, ¿no? Y eso es lo que realmente mata en la sobredosis. Aquí, como les pongo, la intoxicación puede ir con depresión respiratoria, ¿no? Porque va deprimiendo el sistema nervioso, sueño, baja la frecuencia cardíaca, genera hipotensión y puede generar náusea y vómito, que eso es muy importante, porque otra de las causas de muerte con el consumo de opiáceos es que la persona se queda dormida, ¿no? Le da mucha somnolencia, se queda dormida
y dormido vomita, ¿no? Y si está de lado hay menos riesgo, pero si está boca arriba y tiene un vómito, lo que va a pasar es que ese vómito lo va a respirar y todo ese vómito se va a los pulmones. Y entonces o hay ahogamiento por la cantidad de vómito que entra en los pulmones, que es como si entrara agua, y entonces ya no puede respirar, o la otra es que genera unas neumonitis o inflamación del tejido pulmonar muy importante. Hay broncoespasmo, ¿no? Los bronquios se cierran por esa irritación del jugo gástrico y de los contenidos del estómago, y entonces pues la persona ya no puede respirar y se muere. Y no se da cuenta porque está dormida, no reacciona, está tan dormida que no reacciona ni tanto al impulso del vómito, ni cuando está ahogándose con su propio vómito, ¿no? Y esa es otra de las causas muy frecuentes de muerte en el consumo de opiáceos. Y ya por último, ahora sí, el Narcan, el famoso Narcan que está muy difundido ahorita en Estados Unidos, ya es como parte del botiquín de todas las casas, y que es el antídoto para los opiáceos. La naltrexona, que es el medicamento que tiene, esta es una marca muy conocida, existen muchas otras, pero el medicamento es la naltrexona. La naltrexona es tal cual, es un antídoto para el efecto de los opiáceos. Y pues es lo que usan para salvar vidas, ¿no? Ya lo traen las ambulancias, está en los botiquines de todas las oficinas, en los botiquines de todas las casas, en fin, ¿no? Una situación muy grave es que ya todos los jóvenes pues compran su Narcan, lo traen en la bolsa, ¿no? Y el problema de esto es que fomenta el exceso en el consumo. Como ya hay una aparente solución, como ya tengo el antídoto y todo el mundo trae su antídoto, entonces ya se dicen y se platican, si me pongo mal y dejo de respirar, me das mi Narcan, ¿no? Entonces, en lugar de mejorar el problema o ser una solución para un problema, está generando todavía más problema, ¿no? Y bueno, esta es una aplicación, hay aplicaciones inyectadas que tienen mejor efecto, pero bueno, hay que aplicarlo intramuscularmente o intravenosamente. Y esta aplicación, que es muy sencilla, es un spray nasal. Y bueno, si alguien está con una sobreintoxicación de opiáceos, pues se da un disparo en la nariz. No hay una respuesta en 2 o 3 minutos, se da otra dosis en la otra narina, y así es como está la indicación. Algo muy importante a saber en esto es que la naltrexona, si bien es un antídoto y es muy bueno para contrarrestar los efectos de los opiáceos, una situación es que su efecto es muy cortito, dura muy poco. Entonces, el efecto de los opiáceos dura horas y este efecto dura minutos. Entonces, lo que quiere salvar es que la persona deje de respirar. Eso es lo que hay que salvar, ¿no? Cuando aplicas este antídoto, al bloquear el efecto de los opiáceos, la persona vuelve a respirar, el centro respiratorio se vuelve a activar y en ese momento la persona vuelve a respirar. Pero lo que hay que hacer es inmediatamente llevar a la persona a un hospital para que le pongan una infusión o el medicamento continuo, porque como dura pocos minutos, después vuelve a entrar el efecto de los opiáceos, que dura mucho más tiempo en el cuerpo, y otra vez vuelve a tener o puede tener esta depresión respiratoria, ¿no? Entonces, no es así como ya te salvé en la fiesta, síguete enfiestando, ¿no? O como en el alcohol, ya fue a vomitar para seguir tomando. No, aquí no funciona así. Esto requiere de atención médica inmediata. Muy bien, para terminar y recordar, y con esta plática se hace mucho más evidente, ¿no? Porque mucho del resurgimiento del consumo de todas esas sustancias que llevan desde hace mucho tiempo, pero que ahora se han potencializado, es esta búsqueda que les digo de placer, de experiencias inmediatas, de experiencias diferentes, de experiencias más intensas. Yo lo que les quiero decir es que
Los placeres de la vida son los mismos, exactamente los mismos, con drogas que sin ellas. Solo es cuestión de saber disfrutarlos de la misma manera. Yo puedo disfrutar un placer de la vida sin drogas de la misma manera que con drogas. ¿Sale? Solo hay que aprender a hacerlo. Y con esto termino. Ahora sí vamos a dar espacio a las dudas y comentarios. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, bien interesante. Fíjate que yo me quedo pensando muchísimo en esta parte de lo afectivo, justo con esta frase con la que tú terminas y pensando en esta desvinculación, ¿no? De la parte afectiva, de cómo interactuamos con los otros. Sobre todo pensaba yo con lo que nos explicabas del chemsex y la comunidad LGTB más, cómo esto que habíamos planteado de que la evolución de la sociedad nos estaba metiendo en unas dinámicas súper raras y de mucha necesidad de, de adrenalina, ¿no? Pero también cómo no hemos evolucionado en esta otra parte de apertura, ¿no? Porque hemos platicado nosotros que mucho de que la comunidad LGTB más esté usando estas drogas para una cuestión sexual, tiene que ver también con la dificultad que tuvieron para la aceptación de su diversidad sexual, ¿no? Y Sí, creo que esa es una parte como bien importante de esto de lo afectivo, de aprender a vincularnos, de estar como muy al pendiente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en este sentido de fortalecer muchísimo la parte de interacción con los otros, ¿no? Primero de conocerse a sí mismos y de poder aceptarse y quererse muchísimo y después de cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Yo me quedo pensando muchísimo en eso después de todo este panorama tan fuerte que nos has planteado hoy. sí, así es, así es. Vemos el chat. Hay un comentario de Adriana Miranda. Felicidades, Gerardo, muy interesante. No escuché si hablaste del cocodrilo. ¿Sabes algo de eso? Sí, sé mucho. Afortunadamente es una sustancia que no pegó mucho, ¿no? Afortunadamente. Es un derivado opiáceo también, ¿no? Esta droga que se le puso ese nombre porque eh, esta droga nació en Rusia, ¿no? Se elaboraba con las pastillas de codeína, ¿no? Que también es un analgésico opiáceo. Se disolvían y se les agregaban muchas porquerías químicas, entre ellas fósforo, que lo sacaban de las cabezas de los cerillos, ¿no? Entonces, para cocinarla, ¿no? Lo que se le dice la cocción de la droga o la cocinada de la droga, utilizaban muchas sustancias químicas que no se disolvían bien y era una alternativa, porque en Rusia hay mucho problema de consumo de heroína, es uno de los países con más consumo de heroína en el mundo. Y, eh, pero es cara, ¿no? Y entonces, buscando una alternativa parecida y mucho más barata, es que surgió el famoso Cocodrile. Eh, el problema de esto es que al cocinarla, o sea, al prepararla, quedaba con muchas impurezas. Esa es la sustancia que se inyectaban. Y entonces es lo que les decía, lo mismo que pasa con el cristal cuando lo consumen intravenosamente, que no se disuelve completamente, no lo podemos ver. Vemos un líquido que está pues así completamente líquido, no vemos el polvito que queda, pero quedan muchas impurezas, no se disuelve totalmente. Y esas impurezas son muy pequeñitas, pero son suficientes para tapar los vasos de la piel, ¿no? Los vasos más pequeñitos que son los que tenemos, digamos, hasta el final y en contacto con la piel externa, ¿no?
Esos vasitos son muy chiquititos. Igual los vasos de los ojos también que se afectan mucho. Son vasitos muy pequeños, vasos sanguíneos muy pequeñitos, y ahí es donde se generan tapones con estas impurezas que quedan de la droga. Y lo que pasaba con el cocodral es que, y le llaman así como la droga cocodrilo, porque se ponía la piel como cocodrilo y después se necrosaba y se empezaba a caer. Entonces también le pusieron la droga de los zombies vivientes, ¿no? Y seguramente alguno de ustedes vio ahí imágenes en redes sociales con personas que tenían agujeros en lugar de ojo, que no tenían la mitad de la cara o ya no tenían nariz, o que se les caía parte del brazo, en fin, ese tipo de situaciones. Pero es por eso, porque se tapaban los vasitos, ya no había flujo de sangre, obviamente ese tejido se moría. Luego se infectaba porque las condiciones higiénicas tampoco eran para nada las mejores, y entonces había infecciones muy graves, pérdida del tejido porque se moría esa piel y se caían los trozos de piel con músculo y a veces con hueso, pero era por esa situación, ¿no? Porque la forma de crear la sustancia, que finalmente era un tipo heroína, era muy, muy mala, ¿no? Y tenía esos problemas. Pero afortunadamente empezó a llegar a México, hubo algunos casos, pero estas situaciones de las complicaciones no pegó bien, afortunadamente, y ya no es una situación que se esté dando mucho. Ok, Lo mismo con muchas el gracias. fentanilo, ¿no? En fentanilo, la verdad es que no hay casos en México o muchos casos en México, tal vez en la frontera un poquito ya más, pero bueno, sabemos que esto es un problema que va a llegar, ¿no? Y tenemos que estar preparados porque nos va a tocar igual que en Estados Unidos, ya sabemos que todo lo de allá nos los contagian, entonces va a ser un problema que va a llegar y tenemos que estar preparados. Ok. em, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien más tenga alguna duda o si ya vamos cerrando. ¿No es? Yo ¿Sí? quisiera hacer una pregunta. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Doctor, ¿qué opina de que ahora se está utilizando las microdosis de psilocibina como un tratamiento alternativo para la ansiedad? Me pones en dificultades. La psilocibina, sí, efectivamente, y es lo que les decía, está incursionándose como en el área médica y con fines terapéuticos. La verdad es que hay muy poca evidencia todavía para considerarlo como un tratamiento adecuado, ¿no? Hay varios problemas con el uso de la psilocibina para los trastornos mentales. Si bien un efecto en la neurotransmisión, es decir, en la química cerebral, por supuesto que mejora los trastornos mentales, tanto ansiedad como depresión, como el estrés postraumático. O sea, sí es una realidad que sí mejoran los síntomas. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo, si va a ser algo permanente o no, si se va a tener que utilizar constantemente dosis de psilocibina para tener un efecto continuo, o va a tener que ser un anexo al tratamiento que ya existe antidepresivo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que están todavía muy en duda. Sí, efectivamente, y no en todos, que esa es otra realidad. En algunas personas, al contrario, genera más depresión, más ansiedad. Entonces, no es para todos. Actualmente se utiliza más en depresión resistente a tratamiento, o sea, es como una alternativa extra cuando no ha respondido la persona a los tratamientos que ya existen tradicionales y conocidos. Y entonces tenemos estas otras alternativas que nos pueden ayudar a que el paciente se sienta mejor. Definitivamente no es una indicación de primera instancia, o sea, siempre va a ser mucho más preferible tratarlo de la manera tradicional, ya sea con proceso psicoterapéutico o con los medicamentos actuales, antes de usar
marihuana, por ejemplo, o psilocibina, que también se está utilizando. Gracias, doctor. Sí. Nos dice por acá Pati Herrera. Hola, doctor, ¿podrías hablar del aire comprimido? Es que acabo de atender a una persona que lo está utilizando. Ok, el aire comprimido no es una droga, pues, ¿no? Como muchas otras sustancias que no son drogas, pero se usan como droga. Y bueno, el aire comprimido es este concentrado que tenemos en todos estos sprays, ¿no? Es lo que hace que se expulse el, el, el líquido de los sprays, ¿no? Ya de cualquier cosa. Y se utiliza, o sea, tiene un efecto cuando se consume, tiene un efecto estimulante, alucinatorio. Es un poco como los solventes, como los inhalantes, ¿no? Tiene ese mismo efecto. Un efecto estimulante, a veces alucinatorio, afecta a los sentidos, pero obviamente, igual que los solventes y que los inhalantes, son sustancias extremadamente tóxicas que generan mucho daño al organismo, ¿no? Y a nuestro cerebro no se diga. Entonces sí, es un problema, pero tiene este efecto estimulante alucinatorio y, y así lo inhalan de la lata, ¿no? O sea, le quitan el pivotito ese blanquito, ¿no? Y se inhala tal cual. Pero bueno, es muy tóxico, se usa desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Afortunadamente no es tan difundido su uso, pero pues sí, de repente sí llega a haber personas que lo usan. Y luego son como oleadas porque pierden moda y luego vuelven a adquirir moda y demás, ¿no? También otra de que seguramente han escuchado es el uso de los jarabes de tos para drogarse, ¿no? Y que lo mezclan con refrescos, y así como un saborizante para los refrescos que tienen muchos de estos jarabes para la tos tienen opiáceos que son, como les decía, la heroína en su principio se usó como un antitusígeno para la tuberculosis. Cuando había mucha tuberculosis no había tratamiento y generaban cuadros de toses y accesos de tos muy importantes. La heroína se utilizaba para eso. Y los jarabes actuales de tos, ya no muchos de ellos, pero todavía algunos tienen derivados opiáceos para disminuir el estímulo de la tos. Y entonces, pues los jóvenes, y como no requieren receta ni nada y se pueden comprar libremente en cualquier farmacia, pues ahora lo utilizan como una droga, ¿no? Mezclada en bebidas y pues se la toman, ¿no? Gracias, Doc. Pues si te parece bien, vamos cerrando. Claro. Ya son las 8:20, entonces yo creo que ya podemos ir cerrando. ¿No crees, no tienes tú alguna cosa que decir como de cierre? ¿Algo que quieras, con lo que quieras tú concluir? Sí, miren, muy importante porque haciendo esta presentación, pues me puse a escuchar mucho noticieros, videos relacionados y demás. Y algo que creo que es muy importante y que siempre les voy a aconsejar es no se compren todo lo que ven en internet, en redes sociales y demás. Infórmense bien, infórmense con profesionales de la salud, porque luego dicen muchas tonterías incluso en los noticieros y demás, que supondríamos que son cosas serias, estudiadas, bien hechas, también dicen cosas que no son muy válidas, ¿no? Entonces siempre infórmense bien, pregunten mucho. A veces toda esta difusión de noticias tan dramáticas y extremas y que las repiten una y otra vez en diferentes horarios durante todo el día,
nos generan muchísima inquietud, muchísimo miedo, estas situaciones de la nueva droga que está surgiendo y no sé qué, y en realidad no son nuevas drogas, son drogas que existen desde hace mucho, mucho tiempo, que las conocemos bien y demás, solo que se utilizan de una forma diferente. Y entonces cuando te enteras de más, no tanto de las sustancias, sino de la forma de uso, le puedes dar una aproximación diferente y sobre todo ahora, como decíamos, ¿no? Los jóvenes, las generaciones actuales están cambiando, cada vez nos exigen más conocimiento, exigen más herramientas de trabajo, entonces, pues eso, no se compren todo lo que ven en redes, en noticieros, pregunten, infórmense, pregunten a un profesional, acérquense siempre a un profesional de la salud para tener una información más veraz, digamos. Y profesionales de la salud hay ahí en Fundación Casa Nueva. Así es. Ahí estamos a sus órdenes. Aquí están los datos de nuestra fundación. Ya ustedes nos conocen, saben dónde encontrarnos. Y les recuerdo que el mes que entra, el último jueves de mes de septiembre, tenemos nuestro webinar. Vamos a tener el tema de suicidio y adicciones con el doctor Jorge Sánchez Mejorada. No es verdad. No, ese es el último. Ese es el de octubre, cierto. El siguiente mes tenemos a Pepe Castrejón. Con adicciones no químicas. Adicciones no químicas. Vamos a estar acá el último jueves de septiembre. Y les recuerdo también que tenemos nuestro encuentro multifamiliar, que será el 9 de septiembre. Ya ustedes han visto, les hemos mandado por allí la invitación. Miren, Jessy nos está diciendo que sí es Jorge en septiembre. Discúlpeme, se me cuatrapearon las fechas, pero en septiembre entonces tenemos al doctor Jorge Sánchez Mejorada con suicidio y adicciones. Y el 9 de septiembre nos vemos en nuestro encuentro multifamiliar. Muchísimas gracias por estar todos acá. Acuérdense que también se queda grabada la plática del doctor Anguiano, por si ustedes conocen a alguien que le pueda servir esta información, que la puedan compartir, por favor. Y nos estamos viendo por acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.